El ágora de la antigua Atenas era más que una simple plaza pública. Era el epicentro del pensamiento, un hervidero de debates donde filósofos como los estoicos discutían sobre la virtud y el sentido de la vida. En medio de todo ese ruido, una figura destacaba, Sócrates. Él no daba respuestas, sino que enseñaba a los demás a encontrar las suyas en el silencio de su propia conciencia. Ese es el principio fundador de este taller. Bienvenidos a El Ágora Silente. Nuestro único objetivo es tomar la materia prima de la historia, la disciplina de los estoicos, la resiliencia de los grandes líderes, la sabiduría de la filosofía, y enseñarte a forjarla en un carácter inquebrantable. En este canal encontrarás historias que inspiran, análisis que iluminan y, sobre todo, estrategias que funcionan. Y la pieza específica que vamos a construir juntos en el taller de hoy es El alquimista de la adversidad, la increíble resiliencia de Viktor Frankl. Viena, 1938. La ciudad era una sinfonía de contradicciones, majestuosos edificios imperiales frente a la efervescencia de nuevas ideas. En sus cafés, el aroma a café y cigarrillo se mezclaba con el murmullo de debates filosóficos y el eco de una política cada vez más tensa. En este escenario vibrante, un joven psiquiatra llamado Viktor Frankl se abría camino, no con la grandilocuencia de Freud o la accesibilidad de Adler, sino con una propuesta radicalmente humana, la búsqueda de sentido como motor fundamental de la existencia. Viktor era un hombre de profunda reflexión, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Su consulta, aunque modesta, era un hervidero de almas buscando respuestas. Ya para sus 30 años, había desarrollado las bases de lo que llamaría la logoterapia, una tercera escuela vienesa de psicoterapia, centrada en la voluntad de sentido. Para él, el ser humano no estaba impulsado primordialmente por el placer o el poder, sino por la búsqueda de un propósito. Era una visión optimista y esperanzadora, un antídoto intelectual contra el nihilismo que a veces parecía acechar la modernidad. Su vida personal era un reflejo de esa búsqueda de plenitud. Estaba profundamente enamorado de Tilly Grosser, una mujer inteligente y carismática con quien había construido un hogar lleno de amor y expectativas. La promesa de una vida familiar, de hijos, de una carrera floreciente y de la expansión de sus ideas, llenaba sus días de una energía palpable. Viktor pasaba horas escribiendo su manuscrito más ambicioso, un libro que destilaría años de investigación y reflexiones sobre la logoterapia. Cada página era un acto de amor a la humanidad, una herramienta para ayudar a otros a encontrar su propio camino. Sin embargo, fuera de las paredes de su consulta y de la calidez de su hogar, las sombras se alargaban sobre Europa. La anexión de Austria por la Alemania nazi, el Anschluss, no fue un suceso repentino, sino el punto culminante de una tensión creciente que se había sentido en el aire como una tormenta inminente. Las leyes raciales, las persecuciones, el antisemitismo se volvieron una realidad tangible, aplastante. Los colegas de Viktor, muchos de ellos judíos como él, empezaron a desaparecer o a huir. La retórica de odio se infiltraba en cada conversación, en cada periódico, tiñendo de miedo lo que antes era la efervescencia vienesa. Viktor y Tilly se enfrentaron a la cruel disyuntiva, huir y salvar sus vidas, dejando atrás todo lo que conocían, o quedarse y arriesgarlo todo por su familia, especialmente por sus padres ancianos, a quienes no podían abandonar. Era una decisión desgarradora. Frankl, con su agudo sentido de la responsabilidad y su profundo amor filial, no podía concebir dejar a sus padres a merced de la barbarie. Tomaron la fatídica decisión de quedarse, aferrándose a una esperanza frágil de que lo peor no llegaría, de que la razón prevalecería. Pero la razón, en aquellos días, había abandonado el continente. La calma aparente de la Viena ocupada era solo el preludio de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Las deportaciones comenzaron, primero selectivas, luego masivas.
Cada día traía consigo nuevas historias de horror, de desapariciones, de familias desintegradas. Víctor continuó trabajando, intentando mantener una apariencia de normalidad, pero la opresión era asfixiante. Él y su familia se convirtieron en prisioneros en su propia ciudad, sus movimientos restringidos, sus vidas al arbitrio de un régimen que negaba su humanidad. El manuscrito, su obra vital, su legado, era un secreto bien guardado, un tesoro intelectual que esperaba ver la luz. Pero esa luz se extinguiría pronto, sumiendo su mundo en una oscuridad inimaginable. La caída en la noche. La noche del 25 de septiembre de 1942, la pesadilla se hizo carne. No hubo gritos ni resistencia heroica, solo el silencio resignado de quienes sabían que el fin de una era había llegado. Viktor Frankl, su esposa Tilly, sus padres y su hermano fueron arrancados de su hogar en Viena. No había equipaje, no había despedidas. Solo un empujón hacia la estación de tren, donde la humanidad se apiñaba en vagones de ganado, transformados en jaulas móviles. El hedor a miedo y a cuerpos apretujados llenaba el aire, denso y sofocante. El tren, una serpiente metálica de sufrimiento, se arrastró por el paisaje europeo, cada traqueteo un latido del horror que se aproximaba. El destino, el campo de concentración de Theresienstadt. Lo que encontraron allí no fue solo un lugar de reclusión, sino un universo paralelo donde las leyes de la civilización habían sido abolidas. La llegada era un ritual de deshumanización, gritos, empujones, la separación brutal de familias. Las posesiones, símbolos de vidas anteriores, fueron confiscadas. Frankl vio cómo su preciado manuscrito, ese compendio de su vida y sus ideas sobre la logoterapia, era arrebatado y arrojado a una pila de objetos sin valor. En ese instante, no solo perdió un libro, perdió la tangible manifestación de su propósito, el fruto de años de trabajo y esperanza. Era como si le arrancaran una parte del alma. Theresienstadt, aunque no un campo de exterminio en el sentido más brutal, era una antesala, un gueto modelo diseñado para engañar al mundo exterior, pero internamente un infierno de hambre, enfermedades y desesperación. Las condiciones eran atroces. Cientos de personas amontonadas en barracones fríos y sucios, la comida escasa, el agua racionada. La dignidad humana se erosionaba con cada amanecer. Víctor, el psiquiatra que había estudiado las complejidades de la mente humana, ahora era solo un número, una pieza intercambiable en una maquinaria de aniquilación. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, Frankl mantuvo una chispa, una inquebrantable voluntad de observar. Su mente de científico no se apagó, a pesar de la brutalidad que lo rodeaba. Se negó a ser solo una víctima. Se convirtió en un observador, un analista de la psique humana bajo presión extrema. Vio cómo algunos se derrumbaban por completo, sumiéndose en la apatía, mientras que otros, en contra de toda lógica, mantenían una dignidad asombrosa. Esta observación, casi instintiva, fue el primer brote de resiliencia, la semilla de lo que más tarde se convertiría en su mayor legado. Pero la ilusión de relativa seguridad en Theresienstadt no duraría. Las elecciones eran una constante amenaza, el sorteo macabro de quien vivía y quien era enviado a los campos de la muerte más notorios. Un día, el nombre de Víctor y el de Tilly aparecieron en la lista para ser transportados a Auschwitz. El terror helado se apoderó de ellos, conscientes de que ese era el destino final para millones. La separación de sus padres en Theresienstadt había sido dolorosa, pero la perspectiva de Auschwitz era la antesala del horror absoluto. El nuevo tren, aún más abarrotado y sin ventilación, los llevó a un infierno aún más profundo. La llegada a Auschwitz fue caótica, un torbellino de gritos, ladridos de perros y el humo acre que se alzaba desde las chimeneas, un presagio de muerte. La separación final y más desgarradora ocurrió en la rampa, hombres a un lado, mujeres al otro. Fue la última vez que Víctor vio a Tilly, su amada esposa.
Un instante, un último vistazo a sus ojos llenos de terror y amor antes de que la multitud los engullera. En ese momento, despojado de su nombre, su libertad, su obra y ahora de su ser más querido, Frankl se encontró en el abismo más profundo de la existencia humana. La esperanza parecía haberse extinguido, reducida a cenizas como el humo que cubría el cielo de Auschwitz. Pero incluso entonces, en esa oscuridad total, una pregunta silenciosa comenzaba a formarse en su mente: ¿qué quedaba cuando se había perdido absolutamente todo? Auschwitz. La palabra era un eco hueco de terror. La realidad superaba cualquier descripción. En medio del caos y la brutalidad, Viktor Frankl fue despojado de su ropa, su cabello, su identidad. Su nombre fue reemplazado por un número, 119.104. Se convirtió en un objeto, una sombra entre miles de sombras, arrojado a un barracón abarrotado donde el hedor a sudor, miedo y muerte era incesante. El frío calaba los huesos, el hambre roía las entrañas y el trabajo forzado bajo la mirada gélida de los guardias era una tortura diaria. La primera reacción instintiva fue la desesperación. ¿Qué sentido podía tener la vida en un lugar así? La lógica dictaba que no había esperanza. Cada amanecer traía consigo la amenaza de la selección para las cámaras de gas, la humillación constante, la visión de cuerpos demacrados y miradas vacías. Muchos a su alrededor sucumbían a la apatía, al muerte por inanición psicológica, donde la voluntad de vivir simplemente se extinguía. Se arrastraban, sin reaccionar a nada, esperando el final. Frankl mismo sintió esa tentación, ese deseo de dejarse ir. Pero algo en su interior se negaba a ceder. La mente del psiquiatra, entrenada para observar y analizar, no se detuvo, incluso en ese infierno. Se convirtió en un observador. Vio a los que se aferraban a la vida y a los que se entregaban a la muerte. Observó cómo pequeños actos de resistencia, como compartir una ración extra de pan o contar un chiste en secreto, podían encender una chispa de humanidad. Vio cómo algunos prisioneros, a pesar de todo, lograban mantener una dignidad asombrosa, una chispa interna que la barbarie no podía extinguir. Frankl notó que aquellos que lograban sobrevivir, no solo físicamente, sino con una pizca de cordura, eran quienes encontraban un propósito, por minúsculo que fuera. Unos pensaban en sus familias, otros en una obra que querían terminar, algunos soñaban con vengarse. Para Viktor, su propósito se manifestó de dos formas. La primera, la promesa silenciosa de reconstruir su manuscrito si alguna vez salía de allí. Cada experiencia, cada agonía, se convertía en una nota mental, una observación para su futura obra. La segunda, la necesidad de mantener viva la imagen de Tilly en su mente. A menudo, en medio del trabajo agotador, se sumergía en un mundo interior donde podía hablar con ella, sentir su presencia, revivir sus recuerdos juntos. Estos actos mentales eran una forma de resistencia, de afirmar que, aunque su cuerpo fuera prisionero, su mente y su amor eran libres. Los guardias y las condiciones intentaban aniquilar la individualidad, reducir a todos a una masa uniforme de sufrimiento. Sin embargo, Frankl descubrió que la libertad última del ser humano residía en la capacidad de elegir la actitud ante cualquier circunstancia. Podían quitarle todo, su familia, su libertad, su salud, incluso su manuscrito. Pero no podían quitarle la capacidad de decidir cómo reaccionaría a lo que le sucedía. Era una revelación brutal y liberadora a la vez. Hubo momentos en que esta teoría fue puesta a prueba de la manera más cruel. En una ocasión, mientras cavaban una zanja bajo una ventisca helada, el dolor físico era insoportable. Los guardias golpeaban, la desesperación se cernía. Pero Viktor, en lugar de hundirse, se concentró en la imagen de Tilly, en el recuerdo de una conversación íntima, y se aferró a la idea de que su sufrimiento, de alguna manera, tendría un significado en el futuro, que se transformaría en una enseñanza.
Esta capacidad de trascender la situación presente y proyectarse hacia un propósito futuro, aunque solo fuera en su mente, se convirtió en su tabla de salvación. La paradoja era asombrosa. Un hombre despojado de todo, sin nada más que su mente, encontraba en esa misma mente el bastión inexpugnable de su libertad. La brutalidad del campo, lejos de destruirlo por completo, lo estaba forjando, transformando cada golpe en una lección, cada privación en una confirmación de sus teorías. El frío, el hambre, el miedo no eran solo elementos de tortura, sino los catalizadores de un experimento humano extremo, donde la psique de Viktor Frankl, contra todo pronóstico, se mantenía firme, analizando y aprendiendo, incluso mientras la muerte acechaba en cada esquina. ¿Cómo podía una mente resistir tal horror, y aún así, buscar y encontrar el más mínimo rastro de propósito? Esa era la pregunta que lo impulsaba, un faro tenue pero constante en la oscuridad más profunda. En el infierno de Auschwitz, donde el alma humana era sometida a la más brutal de las pruebas, los momentos de esperanza eran tan fugaces como el aliento en el aire helado. Sin embargo, para Viktor Frankl, cada pequeño destello, cada ínfima señal de vida, se convertía en una reafirmación de su incipiente teoría, que el ser humano puede encontrar propósito incluso en la deshumanización más absoluta. No eran milagros lo que buscaba, sino gérmenes de sentido. Un día, mientras se arrastraba, exhausto y hambriento, hacia su barracón después de un día de trabajo demoledor, notó a un compañero que compartía un trozo de su misérrima ración de pan con otro prisionero más débil. Era un acto de bondad minúsculo, casi imperceptible en la vorágine del campo, pero para Frankl fue una revelación. En ese gesto, en esa elección de dar en lugar de acaparar, dio la prueba irrefutable de que la libertad humana, la capacidad de actuar con compasión, persistía incluso cuando la vida misma era una posesión precaria. Este acto de amor, este acto de entrega desinteresada, era el antídoto al nihilismo. Otro momento significativo ocurrió durante una marcha forzada. El frío era insoportable y el cansancio llegaba al límite de la conciencia. Frankl, con los pies congelados y el cuerpo dolorido, levantó la vista al cielo y vio una puesta de sol de colores inauditos. Naranjas, púrpuras y rojos se derramaban sobre el horizonte, pintando por un instante la negrura que los rodeaba. No era una imagen cualquiera. Era una explosión de belleza que le recordó la existencia de un mundo más allá de las alambradas, un mundo donde la estética y la maravilla aún existían. En ese momento de contemplación, sintió una conexión con algo más grande que su sufrimiento, una confirmación de que la vida, a pesar de todo, guardaba una belleza intrínseca. Se dio cuenta de que la capacidad de apreciar la belleza, incluso en el contexto más sombrío, era una manifestación de la libertad interior. Pero quizás el anclaje más poderoso para Viktor era la imagen de su esposa, Tilly. En su mente, ella estaba viva, radiante. A menudo, en medio del trabajo agotador o de las noches interminables, Frankl se sumergía en un mundo interior donde podía mantener conversaciones con ella. Se imaginaba compartiendo sus observaciones del campo, buscando su consejo, sintiendo su amor. Estas conversaciones mentales no eran una alucinación, sino una forma consciente de mantener viva la conexión, de afirmar que el amor trascendía las barreras físicas y la muerte misma. En esos momentos, sentía su presencia tan real que, de alguna manera, le daba la fuerza para seguir adelante. El amor, para él, no era solo un sentimiento, sino un acto de voluntad, una elección de mantener a la persona amada viva en el propio espíritu. Esta conexión se convirtió en su refugio, un santuario inexpugnable ante la crueldad externa. Estas experiencias, y muchas otras similares, no solo le ayudaron a sobrevivir, fueron los cimientos sobre los que su teoría de la logoterapia se construía pieza a pieza en su mente. Comprendió que el ser humano no solo sobrevive a pesar de las condiciones, sino que, a menudo, encuentra su verdadera fuerza a través de ellas. El sufrimiento, aunque terrible,
podía ser transformado si se le encontraba un significado. No era que el sufrimiento fuera deseable, sino que, una vez inevitable, la actitud con la que se enfrentaba determinaba el impacto que tendría en el espíritu. La revelación de que la libertad más grande reside en la elección de la actitud, incluso cuando se está totalmente privado de libertad física, se convirtió en el faro de su existencia en el campo. Podían arrebatarle su cuerpo, sus bienes, su familia, pero no podían arrebatarle la capacidad de decidir cómo interpretaría su sufrimiento. Esta verdad, forjada en el crisol de Auschwitz, fue el núcleo de su mensaje para el mundo. La vida tiene sentido en todas las circunstancias, incluso en el dolor más profundo, y ese sentido puede ser descubierto a través de la actitud que elegimos. ¿Podría esta profunda verdad, nacida de tal horror, ser el antídoto para la desesperación del mundo? Esa era la pregunta que lo empujaba, una y otra vez, a mantenerse en pie. En medio del horror desolador de los campos, donde la supervivencia individual se imponía como la única ley, Viktor Frankl descubrió una paradoja conmovedora. El verdadero significado a menudo se revelaba no en el egoísmo, sino en la compasión por los demás. Aunque él mismo era un prisionero demacrado y famélico, su formación como médico y psiquiatra lo empujó a buscar maneras de aliviar el sufrimiento ajeno, incluso con el riesgo de su propia vida. Fue asignado a un puesto médico improvisado dentro del campo, un lugar sombrío y desprovisto de recursos, donde la muerte era una visitante más frecuente que la esperanza. Allí, entre los gritos de dolor y los susurros de desesperación, Frankl no solo trataba heridas físicas, sino que ofrecía la única medicina que poseía en abundancia, la escucha atenta y el consuelo emocional. Veía a hombres y mujeres destrozados por la inanición y la brutalidad, pero lo que más le impactaba era el vacío existencial, la pérdida de toda razón para vivir. Frankl se convirtió en un faro para muchos. Recorría los barracones, a menudo burlando a los guardias, para hablar con aquellos que habían perdido la voluntad de luchar. En una ocasión, encontró a un hombre que se negaba a levantarse, convencido de que no le quedaba nada por qué vivir. Víctor se sentó a su lado, en el suelo frío, y le habló no de supervivencia física, sino de propósito. Le preguntó qué o quién lo esperaba afuera, qué significado podría darle a su regreso. Le recordó pequeños detalles de su vida pasada, sembrando de nuevo la semilla de la esperanza. No siempre funcionaba, pero a veces, una chispa se encendía en los ojos de esos hombres, un tenue resplandor que revelaba la reconexión con un futuro, por improbable que pareciera. Estos actos de servicio, aunque agotadores y peligrosos, eran para Frankl una fuente inagotable de significado personal. Se dio cuenta de que al ayudar a otros a encontrar un sentido a su sufrimiento, él mismo estaba reafirmando el suyo. Era una confirmación poderosa de que el amor y la conexión humana eran fuerzas que ni siquiera la maquinaria nazi podía destruir. En el acto de cuidar al prójimo, se encontraba una reafirmación de la propia humanidad, un acto de resistencia silenciosa pero poderosa. Su empatía no era una debilidad, era su mayor fortaleza. Hubo una vez en que se le pidió que diera un discurso a un grupo de prisioneros completamente desmoralizados. Las noticias del exterior eran sombrías y la desesperación era palpable. En lugar de ofrecer falsas promesas de liberación, Frankl les habló de la responsabilidad que cada uno tenía de dar sentido a su sufrimiento. Les dijo que, aunque no pudieran elegir sus circunstancias, sí podían elegir su actitud. Les habló de la belleza de las puestas de sol que aún podían ver sobre las chimeneas, de los pequeños actos de bondad que presenciaban y de la importancia de mantener vivos los recuerdos de sus seres queridos. Fue un mensaje crudo, pero honesto, que resonó en algunos corazones, demostrando que la verdad, por dolorosa que fuera, podía ser una fuente de fortaleza. La carga invisible de Frankl no era solo su propio sufrimiento, sino el inmenso dolor de quienes lo rodeaban. Pero en lugar de ser aplastado por ella, la transformó en un catalizador para su propia resiliencia y para el desarrollo de la logoterapia.
Cada paciente en el campo, cada alma que intentó rescatar del abismo de la desesperación, se convirtió en una prueba viviente de sus teorías. Esta experiencia le enseñó que, incluso cuando uno mismo está en el infierno, el acto de extender la mano a otro puede ser el acto más profundo de significado y de afirmación de la vida. La pregunta persistía: si en la más brutal de las prisiones se podía encontrar un camino hacia el amor y la empatía, ¿qué significaba eso para la vida fuera de sus muros? La vida en los campos no terminó de repente, sino que se desvaneció, lenta y agonizantemente, en una serie de eventos caóticos. En las últimas semanas de la guerra, Frank fue trasladado a Dachau, otro nombre que evocaba un horror indescriptible. Las condiciones allí eran incluso peores, con enfermedades y desorganización rampantes mientras el Tercer Reich se desmoronaba. La supervivencia se convirtió en un acto de fe más que de resistencia. Entonces, un día, llegó el rumor. Aviones aliados sobrevolaban, los disparos a lo lejos se intensificaron y la actividad frenética de los guardias indicaba un cambio inminente. El 27 de abril de 1945, un silencio inusual se cernió sobre el campo. Las puertas se abrieron, no con fanfarria, sino con la quietud de la incredulidad. Las tropas estadounidenses entraron, fantasmas en uniformes, y los prisioneros, esqueletos andando, apenas podían comprender lo que veían. Era la liberación. La alegría debería haber sido desbordante, una explosión de euforia. Pero para muchos, incluida Frank, la reacción fue extraña, casi apagada. Los años de deshumanización habían embotado sus emociones. Habían soñado con este momento, pero la realidad era extraña, irreal. Muchos no podían sentir nada más que un vacío. La libertad era un concepto demasiado grande para procesar después de tanta privación. Algunos, liberados de la tensión constante de la supervivencia, se desmoronaron. Otros, consumidos por años de ira y resentimiento, buscaron venganza de forma brutal. Frank, sin embargo, se encontró con una verdad más devastadora que la liberación física: la pérdida de su familia. Las noticias llegaron a cuentagotas, crueles y demoledoras. Primero, la confirmación de la muerte de su padre, luego su madre, y finalmente, la que más le desgarró el alma, Tilly, su amada esposa, también había perecido. La imagen que había mantenido viva en su mente durante años, su refugio, su ancla, ahora era solo un recuerdo teñido de un dolor insoportable. Este fue un golpe tan fuerte, si no más, que el propio cautiverio. Había sobrevivido al infierno, ¿pero para qué? ¿Para volver a un mundo donde todo lo que amaba había desaparecido? El trauma de la supervivencia, la culpa de haber vivido cuando otros no lo hicieron, y el vacío de la pérdida se cernían sobre él. La libertad física no trajo consigo la paz mental, sino una agonía diferente, la de un mundo deshabitado por sus seres queridos. La readaptación fue un proceso tortuoso. Las personas libres no podían comprender el horror por el que habían pasado. Las conversaciones triviales parecían vacías. El mundo exterior seguía su curso, mientras que la mente de los supervivientes estaba atrapada en un eco constante del pasado. Frank sintió la necesidad urgente de dar un significado a tanto sufrimiento. No podía ser en vano. La promesa que se había hecho a sí mismo en los campos, la de reconstruir su manuscrito, se convirtió en una necesidad vital, la única forma de encontrar un camino a través de este nuevo desierto emocional. La liberación fue un umbral, no un final. Marcó el fin de su esclavitud física, pero el comienzo de una lucha interna por encontrar sentido en la devastadora realidad de lo que había perdido. ¿Cómo se reconstruye una vida sobre las ruinas de la tragedia más grande que la humanidad ha conocido? ¿Y cómo se encuentra la esperanza cuando la alegría ha sido reemplazada por el eco de la ausencia? La respuesta, sabía Frank, residía en el propósito, en transformar el sufrimiento en un legado que honrara a aquellos que no habían sobrevivido.
El regreso a Viena no fue un triunfo, sino una inmersión en una ciudad en ruinas, tanto física como espiritualmente. Viktor Frankl, ahora un sobreviviente, enfrentaba el desafío monumental de reconstruir no solo su vida, sino el propósito que la guerra había intentado aniquilar. La devastación era palpable, la pérdida de su familia era un dolor constante, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Sin embargo, en medio de este desolador panorama, una convicción inquebrantable lo impulsaba: el sufrimiento que había experimentado no podía ser en vano. Tenía que transformarse en un legado, una herramienta para la sanación de otros. En solo 9 días, impulsado por una urgencia casi febril, Frankl dictó el manuscrito que había reconstruido mentalmente durante sus años de cautiverio. Había prometido a sus compañeros de barracón que, si lograba salir con vida, daría testimonio de lo que había aprendido. Ese libro, El hombre en busca de sentido, Ein Psychologer das Konzentrationslager en su título original, no era solo un relato de supervivencia, sino la destilación de la logoterapia, la idea de que la búsqueda de significado es la principal fuerza motivadora del ser humano. Su regreso a la práctica médica y académica fue un renacimiento. Asumió la dirección del Policlínico Neurológico de Viena y comenzó a formalizar su teoría, que sostenía que el sufrimiento, aunque inevitable, puede ser transformado si se le encuentra un propósito. No predicaba un optimismo ingenuo, sino una responsabilidad existencial, la libertad de elegir nuestra actitud ante las circunstancias dadas. Los pacientes acudían a él, no solo con neurosis convencionales, sino con lo que Frankl denominó neurosis noógenas, un vacío existencial, una falta de sentido, problemas que la logoterapia estaba diseñada para abordar. La confianza de Frankl en la capacidad del ser humano para trascender el dolor era contagiosa. Contaba sus experiencias en el campo, no con amargura, sino como pruebas irrefutables de que la dignidad humana y el propósito podían florecer incluso en la adversidad más extrema. Narraba cómo, en Auschwitz, la belleza de un atardecer, un trozo de pan compartido o una palabra amable se convertían en anclas de significado que impedían el colapso total. Para él, el amor, el trabajo y el sufrimiento eran las 3 vías principales para encontrar sentido. Su propia vida era el testimonio más poderoso. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la difusión de sus ideas. Invitado a dar conferencias por todo el mundo, compartió su mensaje con audiencias ávidas de esperanza. No solo hablaba de la logoterapia como una teoría, sino como una filosofía de vida forjada en el crisol del dolor inimaginable. Su voz resonaba con la autoridad de quien había estado en el abismo y había encontrado una razón para regresar. La transformación de su experiencia personal en una teoría universalmente aplicable fue un acto de alquimia intelectual y espiritual. Viktor Frankl no solo había sobrevivido, había destilado la esencia de la resiliencia humana y la había ofrecido al mundo como un faro. Su inquebrantable confianza en el espíritu humano, forjada en la oscuridad de los campos, se convirtió en un mensaje de luz para aquellos que buscaban un camino en sus propias vidas. Pero, ¿cómo lograría este mensaje trascender el tiempo y llegar a las generaciones futuras? Esa era la siguiente y más grande de sus pruebas. La pequeña oficina de Viena se convirtió en un epicentro de esperanza, pero el mensaje de Viktor Frankl no se detuvo en las fronteras de Austria. Su libro, El hombre en busca de sentido, trascendió los límites académicos y geográficos, convirtiéndose en un fenómeno global. Traducido a docenas de idiomas, ha vendido millones de copias en todo el mundo, consolidándose como uno de los 10 libros más influyentes en Estados Unidos, según la Biblioteca del Congreso. Su historia, la de un hombre que encontró sentido en el infierno, resonó profundamente en una humanidad que, a pesar de los avances, a menudo se sentía perdida en la búsqueda de propósito. Frankl no solo escribió un libro, creó un faro. La logoterapia se expandió por universidades y clínicas, ofreciendo una perspectiva única sobre la salud mental.
demostró que no solo las neurosis clínicas afectan al ser humano, sino también lo que él llamó el vacío existencial, esa sensación de falta de propósito que puede corroer el espíritu. Para él, la respuesta no estaba en la autoindulgencia, sino en la autotrascendencia, en el acto de ir más allá de uno mismo, ya sea a través del amor, el servicio a una causa, o la confrontación del sufrimiento con dignidad. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de su filosofía. Dio conferencias en todo el mundo, desde las salas de las Naciones Unidas hasta pequeñas aulas, compartiendo su experiencia con una humildad que conmovía a quienes lo escuchaban. Nunca buscó la compasión, sino la comprensión. Su mensaje era claro: no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo responder. Esta libertad incondicional de la actitud era la piedra angular de su pensamiento, forjada en los campos de concentración donde esa fue la única libertad que le quedó. El impacto de Frankl es incalculable. Su trabajo ha influido en incontables terapeutas, educadores, líderes espirituales y personas comunes que buscan una luz en sus propias oscuridades. En una época de creciente desorientación y ansiedad, la logoterapia ofrece una brújula moral y existencial. Nos recuerda que incluso en el sufrimiento más profundo, hay una oportunidad para el crecimiento, para encontrar un significado que nos eleve y nos impulse a seguir adelante. Su historia es un recordatorio de que somos los alquimistas de la adversidad, con la capacidad de transformar el plomo de nuestro dolor en el oro del propósito y la sabiduría. Viktor Frankl falleció en 1997, a los 92 años, dejando tras de sí un legado monumental. Su vida fue una oda a la resiliencia humana, una prueba irrefutable de que la dignidad y el propósito no son regalos de las circunstancias, sino elecciones internas que podemos hacer, incluso cuando todo parece perdido. Su mensaje no es solo para los grandes sufrimientos, sino para las pequeñas batallas diarias, para cada momento en que nos enfrentamos a la desesperación, el miedo o la duda. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar el porqué de nuestra existencia y a encontrar en esa búsqueda la fuerza para vivir con amor, confianza y un sentido inquebrantable de propósito. ¿Cómo aplicaremos las lecciones de este alquimista del espíritu en nuestras propias vidas para transformar nuestras adversidades en oportunidades de crecimiento? Esa es la pregunta que el legado de Viktor Frankl nos deja, resonando con una esperanza eterna. Una discusión con Sócrates en el ágora raramente terminaba con una respuesta. Terminaba con una pregunta mejor. Con una tarea. Con la comprensión de que el verdadero trabajo de la filosofía comenzaba en el silencio que seguía a la conversación. Y esa, artesano, es la verdadera esencia de este taller. La pieza de hoy está terminada. Pero la obra maestra, que es tu carácter, siempre está en progreso. La pregunta más importante no es qué has aprendido, sino qué vas a hacer con ello. Este taller se hace más fuerte con cada artesano. Así que, si crees en esta misión, apóyanos con un like, y comparte en los comentarios cuál será la pregunta o la acción que te llevas hoy. Leemos y valoramos cada aporte que se hace en esta comunidad. Y para no perderte ninguna herramienta nueva que salga de esta forja, asegúrate de estar suscrito. Recuerda, no estás solo en esta construcción. Hasta la próxima. Sigue afilando el alma.